diseñamos a este angelito, pues no están nada mal. Solamente creo que podrían estar mejor. Así que por ello he diseñado este patrón. Para este proyecto voy a estar utilizando hilo de color blanco de la marca Sinfonía. Es un hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Y con ella estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Usted puede realizar este detalle para este amigurumi con la hilaza que prefiera o con la hilaza que ya haya utilizado en el resto de los integrantes, de los miembros de este nacimiento. Pero yo estaré utilizando esta. Comencemos realizando un nudo corredizo y seguido 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Comenzando a partir de la cadena número 3 desde el gancho, 1, 2, 3, vamos a realizar 4 medios puntos altos. Un medio punto alto, 2, 3 y 4. Y así habremos completado la primera rondita con 4 puntos. En la ronda número 2 comenzaremos con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Tomamos la lazada y giramos el tejido en esta posición. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el gancho, 1, 2, 3, sería esta de aquí, vamos a comenzar a realizar 6 medios puntos altos tomando solamente las hebritas traseras. Un medio punto alto, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos las cadenas que dejamos como de subida de la primera ronda. Pues continuaremos nada más tomando las hebras traseras, pero esta vez vamos a realizar 2 aumentos de medios puntos altos, tomando hebritas traseras de esas cadenas, un medio punto alto, otro más en el mismo lugar. Este sería el primer aumento, otro aumento. Y luego para completar esta ronda, 4 medios puntos altos. Y ya para estos 4 medios puntos altos vamos a estar trabajando en las hebritas que dejamos libre cuando realizamos los primeros 4 medios puntos altos en la primera ronda. Un medio punto alto, 2, 3 y 4. Y así habremos completado esta ronda número 2 con 14 puntos. En la ronda número 3, una cadena de subida, tan solo una. Gira el tejido y vamos a comenzar realizando 4 medios puntos altos. Esta cadena será solamente de subida, así que comenzamos en el último medio punto alto de la ronda anterior. Un medio punto alto, 2, 3 y 4. Luego le siguen 4 aumentos de medios puntos altos. Siempre tomando hebrita trasera solamente. Este es el primer aumento. El segundo. El tercero. Y el cuarto. Luego le siguen 6 medios puntos altos para completar la ronda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así habremos terminado esta ronda número 3 con 18 puntos. En la ronda número 4, 4 cadenas de subida. 1, 2, 3 y 4. Y gira el tejido y a partir de la tercera vamos a comenzar a realizar 10 medios puntos altos. Esta es la tercera. Un medio punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Luego de los 10 medios puntos altos, 4 aumentos de medios puntos altos, un aumento, 2, 3 y 4. Y para completar la ronda, 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta ronda la habremos completado con 24 puntitos y es la última ronda. A modo de asegurar una cadena y voy a cortar la hebra dejando hebra suficiente solo en caso de que usted desee coser estas alitas al cuerpo de su angelito, ¿ok? Pero lo cierto es que nada más voy a esconder las hebras que me han quedado, las voy a esconder porque estaré pegándolas. Y ya listas las alitas. Así me han quedado, la verdad que son muy sencillitas, pero me encantan. Y ahora sí que viene una parte bien peligrosa. Si usted cosió las alitas al angelito, no va a tener el problema que voy a tener yo. Yo ahorita, con muchísimo cuidado y con una cuchilla, voy a ir despegando. Sí, voy a ir despegando de esa manera las alas del cuerpo. Esto yo definitivamente no se lo recomiendo a nadie, ¿ok? Pero si es arriesgado como yo, pues adelante. La idea acá es que si se me dañan estas alitas no tengo problema. Lo que sí no quiero dañar por ningún motivo es el cuerpo, ¿ok? Entonces, quiero ir cortando la silicón, no el hilo, sino la silicón. Vamos a ir estirando e ir cortando la silicón con muchísimo cariño, con muchísimo cuidado y paciencia, ¿ok? Vuelvo y repito, no se lo recomiendo, pero pues yo no tengo de otra porque no quiero hacer otro angelito. Ok, así que lo voy a hacer con más cuidado, no voy a grabarlo, pero ya sabe lo que estoy haciendo. Y lo logré, de hecho siento que estas alitas no se dañaron y el angelito pues tampoco. Sí que quedó un poquito de pegamento ahí, pero no se dañó. O sea, tan solo hágalo con cuidado, ¿ok? Con mucho, mucho cuidado. También algo que no se me había ocurrido antes es que con la puntita de la pistolita de silicón, con esta puntita, en el caso de esta pistolita, pues esta pieza se le retira. Y si dejamos calentar muy bien la pistolita, con esta puntita usted la va pegando y pegando a la silicón que ya tenía colocada, eso va a hacer que se derrita un poco y la va alando. Son ideas que le doy, ¿ok? Entonces nada, solo estoy calentando la pistolita de silicón otra vez para entonces realizar la unión con estas alitas. La idea es que usted las coloque como guste, ¿ok? Entonces la posiciona a la altura que guste, más bajita, más arriba. Quiero que sobresalgan un poquito por encima de los brazos y ya luego aquí detrás pues las centra tanto como pueda. Y aquí voy a estar colocando la silicón. Y ya esta sí será la última vez, ¿ah? Ya que tengamos una colocada, pues la otra será mucho más fácil porque la debemos colocar exactamente a la misma altura. Sujetamos, colocamos silicón y presionamos. Me gustan más estas alitas. Sí, sin duda alguna me gustan más para nuestro angelito, pero pues es a gusto de cada cual. La primera idea no creo que esté del todo mal, pero pues aquí tiene las dos opciones y usted pues se queda con la que prefiera. Hasta aquí este vídeo, espero haya sido de su agrado, sobre todo le haya resultado útil y si es así pues porfa déjeme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal y realmente pues le ha gustado, ¿qué espera? Le animo a que se suscriba y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mil gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo video tutorial. ¡Chao!